Los hombres, y sobre todo las mujeres, poseen varios órganos óptimamente adaptados para la creación de otro ser humano. El ovario posee alrededor de 500.000 de óvulos incrustados en folículos. En cada ciclo maduran varios folículos y, por tanto, óvulos. El folículo dominante crece hasta alcanzar unos 2 centímetros y el extremo fimbriado de la trompa de Falopio, que finalmente atrapa el óvulo, se desplaza hasta el lugar de la ovulación. El óvulo está formado por una capa externa llamada corona radiata, compuesta por células de la granulosa. Debajo hay otra capa protectora, la zona pelúcida. Ambas capas deben ser atravesadas por el espermatozoide para llegar al núcleo de la célula, que contiene 23 cromosomas diferentes. Cada cromosoma contiene ADN. El ADN es el modelo para construir las células de nuestro cuerpo. El color de los ojos, el tamaño del cuerpo, la disposición y función de nuestros órganos, todo está ahí. Si en una célula aparecen 2 cromosomas idénticos, podemos hablar de trisomía. El óvulo es transportado al interior de la trompa de Falopio con la ayuda de los cilios y la mucosidad producida por las glándulas de las paredes de la trompa. Las contracciones adicionales de las capas musculares ayudan a transportar el óvulo. A una velocidad de unos 3 o 4 milímetros por minuto, algo más se abre paso desde el otro lado de la trompa de Falopio. Espermatozoides, miles de ellos y apenas visibles. Todos ellos tienen un único objetivo: alcanzar el óvulo. El núcleo de un espermatozoide contiene la información genética del varón. A través de sustancias mensajeras emitidas por el óvulo, los espermatozoides restantes encuentran el camino hacia el óvulo. El objetivo de todos los espermatozoides es penetrar en las 2 capas externas para llegar a los cromosomas. El espermatozoide penetra en la corona radiata y la zona pelúcida, lo que provoca la desintegración del capuchón acrosómico. Al entrar en el citoplasma se produce la fecundación, que da lugar a la activación. La activación provoca, entre otras cosas, un cambio estructural de la zona pelúcida, de modo que no pueden penetrar más espermatozoides. Además, la activación hace que el óvulo complete su segunda división de maduración.
En este proceso, las cromátidas hermanas son arrastradas hacia polos opuestos y se forman el pronúcleo femenino y un cuerpo polar. La cola y la cabeza del espermatozoide degeneran gradualmente en el citoplasma. El núcleo condensado del espermatozoide aumenta rápidamente de tamaño y la cromatina se descondensa. Se forma así un pronúcleo masculino con 23 cromosomas no replicados que poseen la información genética del padre. A medida que los dos pronúcleos se aproximan, ambos duplican su ADN, dando lugar a cromosomas replicados. Por último, se produce la singamia, en la que los pronúcleos se disuelven y los cromosomas del macho y la hembra se alinean correctamente en el uso acromático. Ahora la célula se denomina cigoto, que es la primera célula del nuevo ser humano. Comienza la fase de escisión, que se caracteriza por divisiones celulares. En este proceso, la célula continúa dividiéndose. 2 células, luego 4, luego 8. En el estadio del embrión con 16 a 32 células, se denomina mórula, porque su forma se asemeja a una mora. Las células aún están rodeadas por la zona pelúcida. Así, después de cada división celular, mientras que el número de células aumenta, el tamaño de cada célula disminuye. Por último, se forma el blastocisto. El blastocisto está formado por una cavidad llena de líquido, las células del embrioblasto y el trofoblasto. El embrioblasto es la estructura inicial del nuevo ser humano, mientras que el trofoblasto es el origen de la placenta y las membranas. Veamos las distintas etapas en la trompa de Falopio. La fecundación suele producirse al final de la trompa. La primera división celular tiene lugar aproximadamente un día después de la fecundación. Con el tiempo, se producen otras divisiones celulares que forman la mórula, y en el útero se crea el blastocisto. En esta fase, la mucosa del útero o matriz ya está preparada para la implantación del blastocisto. Normalmente, el blastocisto se implanta en la pared posterior del útero. Sin embargo, la implantación también puede producirse en un lateral, como veremos dentro de un momento. El blastocisto flota en la mucosa uterina protectora y nutritiva. Para implantarse en el útero, el blastocisto debe salir primero de la zona pelúcida protectora. A continuación, el blastocisto se adentra cada vez más en el revestimiento uterino, como un parásito. Veámoslo más de cerca. El endometrio tiene un epitelio protector y capilares llenos de sangre, así como glándulas productoras de moco. Las células del trofoblasto se fusionan con el endometrio y se forma un sinsitio trofoblasto que nutrirá al embrión. Además, del embrioblasto surgen el hipoblasto y el epiblasto. El embrión penetra aún más en el endometrio, aumentando rápidamente su masa celular y dejando una herida que puede dar lugar a una hemorragia de implantación completamente inofensiva. Por último, se forma la cavidad amniótica. A medida que el proceso continúa, se crea el saco vitelino y un tapón no celular que posteriormente es sellado por células epiteliales uterinas migratorias. El trofoblasto aumenta rápidamente de tamaño,
mientras que la cavidad amniótica y el saco vitelino siguen siendo relativamente pequeños. Esto da lugar al corión y al pedículo embrionario. A partir de la línea primitiva se forman 3 capas germinales. Este proceso se denomina gastrulación. Las capas germinales ectodermo, mesodermo y endodermo acaban diferenciándose para formar tejidos y órganos. La neurulación se produce durante la 3ª semana de desarrollo. En ese momento, se sientan las bases del sistema nervioso central. Se forma el surco neural que se cierra desde el centro hacia los lados. A los lados se observan pequeñas protuberancias llamadas somitas. El surco neural se convierte en el tubo neural, que más tarde formará, por ejemplo, la médula espinal y el cerebro. Estas células se convierten más tarde en un sistema neuronal que nos permite pensar. Durante la 4ª semana de desarrollo, este proceso está casi terminado. El embrión aún se encuentra en el amnios, que está lleno de líquido amniótico que tiene numerosas funciones. Se pueden ver las placodas óticas, que son la base del oído interno, y el corazón ya bombea sangre a través de los vasos sanguíneos intraembrionarios. El saco vitelino y el pedículo embrionario siguen nutriendo al embrión. El corión es la membrana externa y está conectado al pedículo embrionario. Las vellosidades coriónicas están rodeadas de sangre materna. Esto permite a las vellosidades coriónicas transportar nutrientes al embrión y nutrirlo. Más adelante hablaremos de ello. Durante la 4ª semana aparecen 3 pares de arcos faríngeos. Además, las yemas de las extremidades superiores son visibles en primer lugar, seguidas de las yemas de las extremidades inferiores. El embrión está ahora curvado en forma de C. La eminencia caudal tiene forma de cola. Todavía pueden identificarse las somitas, que dan lugar a las células que forman los músculos esqueléticos y los componentes de la piel, entre otras cosas. El embrión sigue creciendo rápidamente y mide entre 4 y 5 milímetros al final de la 4ª semana. Se forman las placodas del cristalino y las fosas olfatorias. Ya se pueden identificar bien los posteriores brazos y manos, así como las piernas y los pies. En la 8ª semana, las manos pasan de ser paletas a dedos separados.
El embrión mide unos 23 milímetros de largo a mediados de la 8ª semana. Las piernas no pierden sus patas palmeadas hasta unos días después que las manos. La embriogénesis se transforma en fetogénesis en la 9ª semana. Y en el tercer mes, a partir de la 12ª semana, el feto ya tiene apariencia humana. Los párpados están cerrados, la piel es translúcida. En las semanas siguientes, el feto crece y se produce la osificación del esqueleto fetal, de modo que en la 16ª semana, los huesos son claramente visibles en las imágenes ecográficas. Además, el cuerpo está completamente cubierto de pelos de lanugo que ayudan, entre otras cosas, a mantener la vernix caseosa, segregada por células dedicadas, sobre la piel. La vernix caseosa protege la piel del contacto directo con el líquido amniótico, por ejemplo. A partir de la semana 18ª, la madre puede sentir los movimientos del bebé. Además, ya se ha establecido el reflejo de succión. En la semana 28, el pelo de la cabeza, las cejas y las pestañas siguen creciendo. Además, los ojos se abren. El feto gana mucha masa en los últimos meses y el lanugo y la vernix caseosa van desapareciendo gradualmente. Al principio, el feto se nutre del pedículo embrionario y el saco vitelino, pero luego cada vez más del cordón umbilical y la placenta. Como el feto posee tanto el ADN de la madre como el del padre, la sangre del feto no debe mezclarse con la de la madre. La placenta se encarga de ello. Se encarga del intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Las vellosidades coriónicas, que antes estaban completamente distribuidas por el corión, han retrocedido en otras partes del útero. Las vellosidades restantes forman parte de la placenta. La sangre materna, rica en oxígeno y nutrientes, entra en el espacio intervelloso a través de las arterias espirales del útero. Las venas transportan la sangre pobre en oxígeno y nutrientes. Las vellosidades extraen el oxígeno y los nutrientes necesarios de la sangre de la madre. Los nutrientes incluyen carbohidratos, aminoácidos, grasas, vitaminas y hierro. A continuación, el oxígeno y los nutrientes se transportan al feto a través de las venas con la ayuda del cordón umbilical. Sin embargo, los productos de desecho también llegan a las vellosidades a través de las arterias. Esto permite al feto liberar sus productos de desecho como dióxido de carbono y urea en la sangre materna. A continuación, el organismo de la madre se hace cargo de la excreción de estas sustancias. Al cabo de unas 38 semanas, el feto está completamente desarrollado. Mide 50 centímetros y pesa unos 3.000 gramos. El parto tiene lugar ahora o en un plazo de 2 a 4 semanas.